Recording is on. Que ahí también tienen un chat, ¿sí? Sí. Tienen un chat, abajo a la izquierda, pueden escribir, si cualquier cosa, ¿sí? Y después, bueno, es muy sencillo la operación. Les quería contar dos cositas. Bueno, ustedes ya saben, veo que se hizo un sondeo con respecto al tema del cursado que estamos haciendo. La verdad que esta nueva modalidad trae mucho aprendizaje de ambas partes, ¿no? Es decir, los profesores también tenemos que aprender mucho y también saber conllevar y convivir esto. La verdad que ha sido un año difícil y bueno, por lo menos San Agustín ha tenido la oportunidad de poder seguir brindando las clases, así que bueno, sepan de que más allá, normalmente yo siempre hago 2 encuentros, ya lo había hecho el primer cuatrimestre, en el segundo lo repito, Sí. nos encontramos este viernes y el otro viernes también. Esos encuentros son para ustedes, es decir, pregunten todo lo que tengan que preguntar, y si no, se pueden contactar por el mail siempre, ¿no? Ustedes me escriben, yo lo veo siempre, si estoy disponible, lo contesto enseguida, y si no, sepan que les voy a dar la respuesta, ¿sí? Con respecto a las actividades, bueno, ustedes saben que, digamos, historia tiene algo que es particular y creo yo que es muy positivo, muy valioso, que es una didáctica, por decirlo de alguna manera, propia, ¿no? Es decir, no todas las carreras, los profesorados tienen una didáctica particular. Es decir, muchos profesorados tienen la didáctica general, ¿no es cierto? A veces alguna específica, a veces por ahí algún profesorado naturales, pero no mucho más. Pero historia tiene una didáctica que es particularmente manifestada por las ciencias sociales, ¿no? Es decir, tiene una didáctica que es específica, como en este caso, que ustedes están viviendo la 1 y el próximo cuatrimestre vivirán la didáctica 2, ¿verdad? Sí. No sé si sabían que son 2 didácticas, ¿no? Sí, sí. En el caso de la anterior, profe, la didáctica general también. Tuvimos la didáctica general anterior. Claro, sí, esa siempre va primero y después vienen las didácticas específicas. Porque en la didáctica general ustedes ven lo que es planificación, seguramente han trabajado los conceptos de la didáctica, han tenido que quizás armar alguna secuencia de clases, tiene algo de práctica también, transposición didáctica, ¿no? Es decir, no sé qué más habrán visto, pues la da Sergio, sí, lo conozco a Sergio y es re exigente con la Sí. con didáctica. Sí. Pero esta específica, en la primera parte, que es la que yo les decía, es la que lamentablemente se hace, no pesada, sí, es pesada por la cuestión de la lectura, pero como todo profesorado de historia, ustedes saben que están condenados a leer, lamentablemente, y leer y bastante. La didáctica, en su primer capítulo, que es esta, la 1, trata de hacer una revisión constante de lo que son los autores, ¿no? Es decir, y lo que están tratando de dejarnos como proceso de campo a la práctica, ¿no? Es decir, qué es lo que nos están contando ellos, digamos, como lo esencial para poder volcarlo a la práctica. La unidad 1 y la unidad 2 se dedican a eso. Yo les comentaba que en realidad hay 3 módulos, ustedes ven en la planificación, donde en realidad lo que vamos a ver es exclusivamente la parte más teórica de la didáctica en el módulo 1, en el módulo 1, módulo 2 y el módulo 3, que sería este, que tiene parte de lo que es para ustedes el módulo 2, el tercer encuentro, y en el último encuentro, en el final, nos vamos a dedicar sí ya a una cuestión práctica porque vamos a trabajar todo lo que tiene que ver manuales, textos escolares, ¿no? La visión de diferentes autores. En este caso, lo que nos quedaba por ver es el trabajo. Vieron que ustedes tenían para trabajar 3 autores, que Sí. era Catarusa, o sea, el texto de Silvia Finocchio, y el texto de Joseph. Sí. Sí, esos, profe. Y los videos que estuvieron muy interesantes también, sumamente interesantes. Ah, bueno, me alegro de haya gustado. Sí, la verdad. Esos son aportes para ustedes. Muy interesantes los 3 videos, en serio, no es que sea, pero muy interesante la lectura que te muestran, que realmente nunca vi, al menos yo, hablo por mí, ¿no? Que nunca, ni siquiera se te hubiese ocurrido mirarlo, de cómo nos enseñaron historia. ¿Viste? Como que se te abre un panorama, y por eso lo digo, ¿no? Porque realmente es como que empezás a ver las cosas desde otro punto, y eso es genial porque es como que te incentiva a ver, a seguir analizando
Ahí se quedó sin señal. Bueno, ahora le va a volver la señal, seguro. Bueno. Bien. Nosotros seguimos. Bueno, esa es la idea, que aporten material para ustedes, ¿no? Es decir, que aporten material específico. Inclusive, por eso les dejé también un video en el foro. Ese video en el foro que trabaja el poder de las historias tenía que ver con eso, ¿no? También apuntar a qué tipo de didáctica uno puede aplicar, ¿no? Siempre. Siempre, siempre. Bueno, con respecto al segundo encuentro, con los 3 textos, tanto el de Finocchio como el de Cataruzza y el de Joseph Fontana, están trabajando lo que tiene que ver mucho con esa complejidad que tiene la historia en lo que es en el campo de la enseñanza, ¿no? Por eso Cataruzza dice, la enseñanza en tiempo difícil, se llama su texto, y es una cuestión que tiene que ver con que es difícil enseñar historia muchas veces cuando tenemos un contexto que es complicado, ¿no? Es decir, un ejemplo gráfico podría ser para los alemanes tener que tocar un tema como la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que en Europa, por ejemplo, países como Alemania, Polonia, Austria, tienen algunos temas que no se tocan en el campo educativo, ¿no? Es decir, ya lo han manifestado en encuentros, en debates, y esos temas automáticamente no se tocan, se pasan de largo o se tocan desde otra perspectiva, ¿no? Nosotros en la historia argentina también nos pasan esas cosas a veces, ¿no? Cuando hablamos sobre... Porque la historia, como ciencia social y como una base de las ciencias sociales, tiene esa cuestión que es afectada por la política, ¿no? Es decir, hay una cuestión política que lo atraviesa, ¿no? Es cuando uno repasa la historia, especialmente la historia argentina o la historia latinoamericana, hay enfoques políticos que la atraviesan. Por eso siempre lo más importante es rescatar lo que tiene que ver con cuestiones de hechos, de personajes, ¿no? Ustedes seguramente lo han trabajado antes en la introducción a la historia, esas escuelas más revisionistas, más críticas. A veces se puede trabajar con los estudiantes algo de la microhistoria, que es muy interesante, ¿no? Analizar casos particulares, ¿no? La historia regional también hace buenos aportes. Es decir, uno puede manejarse en otro sentido. Cataruzza hace una cuestión que tiene que ver con eso. El texto de Silvia Finocchio es uno de los que apela a la memoria, ¿no? Y tiene que ver con este proceso de enseñanza que debe estar planteado en el campo curricular, donde lo que uno trata de hacer es rescatar la memoria. Esta es una linda puerta que nos abre para esta parte que vamos a ver ahora, que vamos a ver hoy así cortito, que tiene que ver con la memoria reciente, quizá la más complicada de dar adelante en el campo de la enseñanza. Y el tercer texto de Joseph Fontana, que hace un planteo más general, porque bueno, él es en español, pero no deja de manifestar una preocupación interesante, o una inquietud, diría yo, más que preocupación, que tiene que ver con, volvió Marina, bueno, ahí volvió. Justo internet, discúlpame, acá estoy. No hay problema, no hay problema. Eso para que me toque la boca. No hay problema. Retomo, Joseph Fontana, si bien es una mirada más general, él enfoca a la escuela secundaria con ese planteo. ¿Qué historia tenemos que trabajar con los chicos en el siglo XXI? Es decir, estamos en un momento... Yo le agregué, hubiera estado bueno que Joseph Fontana pudiera habernos dicho también en la pandemia. Claro. ¿Qué historia enseñar en el siglo XXI durante la pandemia? Bueno, no sabía que iba a pasar esto seguramente. Así que bueno, los 3 dejan una mirada. Sí. Si ustedes ven que algo se complejiza, si ustedes ven que tienen dudas, me preguntan, ¿sí? Vayan leyéndolo, resuélvanlo como ustedes lo interpretan, ¿sí? Recuerden esto, en historia, como ciencia social y como una ciencia humana exclusivamente, no hay nada que sea exacto, es decir, la interpretación que le puede dar uno u otro pueden ser diferentes, siempre y cuando ustedes logren justificar que interpretaron eso, ¿no? Es decir, yo leo Cataruzza, interpreto esto, y bueno, es lo que yo interpreto. Y ahí no podemos definir si estamos bien o estamos mal.
¿no? Es decir, es mi interpretación de lo que el autor nos quiere decir. ¿Bien? Eso es muy importante saberlo, ¿no? Porque les va a pasar también en el aula, exclusivamente. Es decir, una de las cuestiones que tienen los historiadores, que en nuestro caso no es que nuestra pregunta va a traer respuesta directa, ¿no? Es decir, didáctica 2 también lo vamos a ver a esto. Es decir, no es que vamos a decir, ¿cuánto es 2 más 2? No vamos a esperar un 4, ¿no? Entonces vamos a ver de que cuando ustedes planteen, no sé, un hecho social importante, el 17 de octubre de 1945, ¿qué fue? ¿Es un movimiento del peronismo? ¿Es un movimiento obrero? ¿Es un movimiento de reclamo para no perder los logros obtenidos? ¿No? Entonces los estudiantes van a dar su interpretación. Y algunos le van a decir, no, mire, es el Día de la Lealtad Peronista, claramente. Porque también está la construcción cognitiva, ¿no? De lo que va de la casa, ¿sí? Es decir, sí. Y esas cosas atraviesan claramente el proceso de la enseñanza de la historia. Entonces, por eso les digo, cuando ustedes se paren frente, y más en hoy en día, tan diversas, con tanto, digamos, con una variedad muy importante en el contexto socioeconómico, van a ver que cuando ustedes arrojen eso, el 2 más 2 en historia no es 4, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, ¿no? Es decir, no es una ciencia exacta. ¿Bien? Es bárbaro. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? No. No sé cómo van con la lectura. ¿Han podido hacer la lectura? ¿Están leyéndolo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Están leyendo? Bien. Sí, sí, estoy leyendo. Sí, sí, aparte me parece, en serio, más que nada sumamente interesante esta cuestión porque es una nueva mirada, bueno, no sé qué tan nueva, porque no sé de cómo viene cronológicamente la cuestión, pero realmente comparado a lo que fue por ahí la escuela secundaria que viví, o sea, esto es un mundo completamente diferente. O sea, Sí. te surge esa incógnita de saber, esa curiosidad de saber desde cuándo empezó todo esto a mirar la historia desde otra perspectiva, ¿no? Que aparte es muy amplio. Uno por ahí lo que nota es que el campo de análisis, de estudio, se abre cada vez más a muchas posibilidades, que está genial, que no es la historia cortada y acabada y las cosas pasaron así. Exacto. Y además es una ciencia viva. Quiere decir que también lo que yo estoy dando acá, dentro de 2, 3 años, va a estar desactualizado, les podría decir. Porque ahora esta pandemia va a arrojar otros resultados, ¿no? Pero bueno, la historia es interesante porque va otorgando esas cosas que uno puede ir acumulando. Es decir, que ahora vamos a ver esto, ¿no? Lo que tiene que ver con la memoria, con la historia reciente. Esto es un proceso que se sabe ya hace años que es difícil enseñar la historia reciente. Lo que pasa es que los medios tecnológicos hoy te aceleran el proceso, ¿no? Es decir, si vos quisieras, por eso ustedes van a tener mucho cuidado con esto, cuando lleguen al aula, mucho cuidado, porque cuando ustedes se paren y supongamos, han pasado algunos casos que ha traído dificultades para el docente, para la comunidad educativa, y ustedes quieran agarrar y hablar, por ejemplo, acá en Roca pasó un caso que hasta salió en los medios, en los diarios, que fue el caso de una profesora que llevó para trabajar en una clase de historia la cuestión de Santiago Maldonado. ¿Qué pasa? Era una historia muy reciente, había pasado hacía muy poquito, y los primeros que comienzan a escribir a veces no son historiadores. Es decir, la mayoría de los casos no son historiadores, prácticamente seguro que no. Es decir, los primeros que escriben son periodistas, politólogos, sociólogos, ¿no? Es decir, y que pueden llegar a tener una mirada distinta y un perfil distinto de la situación. Entonces, uno se encuentra a veces donde la cuestión de lo científico y la complejidad empírica no nos ayuda, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido no nos ayuda? No nos ayuda porque nos quedamos sin muchas herramientas, ¿no? Y bueno, esto trajo aparejado, por ejemplo, ese tema acá en Roca, fue particularmente un caso muy, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, encarado de una manera no muy bien desde lo intelectual y ocasionó un problema en las familias, ¿no? La comunidad educativa, los papás, algunos estudiantes.
es realmente un problema. Pero fíjense, no sé si ustedes recuerdan o escucharon, hubo un caso muy parecido en Buenos Aires con una profesora que intentó llevar adelante una clase del nazismo, ¿no? Y también se encontró con un problemón, y fíjense, uno podría decir, bueno, ya se ha escribido bastante de eso, ¿no? Pero bueno. Sí, la escucho. El micrófono. No se escucha. El micrófono, Gloria, el micrófono. Claro, tiene apagado el micrófono. Sí. Active, a ver. Ahí le decimos a Gloria, active el micrófono. Podemos escuchar. Claro. Bueno. Y venga todo de vuelta. ¿Está escuchando? Sí, va a tener que hacer todo de nuevo ahora. Va a tener que comenzar de nuevo. Error. Le falta error. Bueno, ese fue un tema re complejo, ¿no? Es decir, la verdad que hay que ver también qué información reúno yo para tratarlo. Fíjense, hoy la historia reciente, para que ustedes tengan una idea, está como frenada en la década del 70. Todavía no se reconstruye la década del 70. Y algunas cosas del 60 se han trabajado, como el cordobazo. Fíjense, bueno, yo soy de Roca, para ustedes sepan acá también, como pasó en Tucumán, como pasó en Rosario, como pasó en otros lugares, como Mendoza. El primero que fue el cordobazo, después se fue replicando, ¿no? Ese movimiento desde la sociedad salía en plena dictadura a manifestarse. Y acá en Roca que se sucedió lo que se llamó el rocazo en el año 72, 1972. Estamos hablando 48 años, ¿no? No hay todavía mucho escrito, ¿no? Es decir, hay algunos trabajos así, muy por arriba, que cuentan, ¿no? Algunas cosas que tienen que ver con lo que pasó. ¿Dónde ubicamos la historia reciente? Y es complicado. Por ejemplo, Malvinas, no hay mucho escrito de Malvinas. Quizás contamos con la facilidad de decir, bueno, todavía tenemos veteranos, ¿no? Combatientes, ¿no? Es decir, puedo hacer hasta una clase oral, se podría decir, porque traigo a un soldado, a un excombatiente, lo pongo ahí en la clase y puedo, digamos, de alguna manera llevar adelante una temática. Pero realmente no hay mucho escrito sobre Malvinas. Es más, hubo todo un proceso, ¿no? Que fue desmalvinizar, es decir, no hay mucha escritura de historiadores, no hay mucho escrito sobre el retorno a la democracia de Alfonsín, no, uno se pone, estamos pensando en la historia reciente, sucesos importantes, no hablemos del 2001, ¿no? O la década de Menem, la década neoliberal, es decir, hay escritos que son de economistas, les vuelvo a decir esto, ¿no? Que han tenido algún sentido de rigor científico, pero no como los historiadores. Los historiadores, ustedes saben que el método los lleva como a construir el conocimiento y a sabienda de su corriente, es decir, un marxista va a escribir de una manera, un revisionista va a escribir de otra, ¿no? Es decir, pero los historiadores como que siempre están más atrás y lo que vemos hoy son textos de periodistas, de escritores, que uno tampoco que esté mal, ¿no? Es decir, tampoco que no hay que considerarlo. Hay que considerarlo, pero siempre con el cuidado, ¿no? De lo que conlleva eso, ¿sí? Acá ustedes, lo que les voy a dejar, hay un par de textos para que van a trabajar en lo que es este tercer encuentro del módulo 2. Uno tiene que ver con un texto de Graciela Funes y el otro de María Paula. Ver si lo puedo agrandar. Ustedes igual todo este material ya lo tienen, ¿sí? Ustedes saben que este material ya lo tienen en el blog. Así que eso ustedes lo pueden ver. Ahí lo estamos viendo juntos.
pero no lo puedo agrandar. Ahí está. Sí. No, este es un texto de María Paula González que habla sobre la historia y la memoria del pasado reciente, y ella lo pone como, dice, una propuesta oficial, ¿no? Una mirada a la propuesta oficial, ¿no? Ella lo que hace es una revisión que es corta, es decir, es del año 90 al 2006, ¿no? Y es que está aprobado en los currículos de nivel medio, ¿sí? Algo que, por ejemplo, Neuquén sigue revisando, Río Negro ya dio una mirada distinta, ¿no? Y fíjense en esta parte del texto, bueno, ella plantea que tiene que ver mucho con una propuesta oficial que hace como una transposición didáctica, ¿no? Es decir, la historia reciente hace eso, ¿no? Hace como una cuestión de restituir la memoria. Eso se vio muy fuertemente en la época del gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Sí. Menciona el tema de la CONADEP, ¿no? Por ejemplo, Sí. sobre el tema de la... Es un texto que digamos, permite encontrar... se me agrandó mucho. Permite encontrar algunas cuestiones, no es que van a leer todo esto, sino yo les voy a dejar algunas miradas, porque por ejemplo no vamos a ver lo de Buenos Aires, pero sí algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con fechas, como por ejemplo el 24 de marzo, que es una fecha que aparece en la historia reciente como algo que se tiene que trabajar. Vieron que antes, digamos, antes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 24 de marzo no era una fecha que se trabajara en las escuelas, ¿no? Pero también, bueno, menciona, hay otras cosas como por ejemplo la noche de los lápices, ¿no? Sí. Y esto es lo que habla, lo que menciona la autora, ¿no? Esta historia reciente, ¿no? En esta propuesta oficial que es la que da el Estado. ¿Vieron? Sí. Para que ustedes lo entiendan, ahí salí, así vuelvo con ustedes un ratito. Hay fechas que antes cuando nosotros íbamos a la escuela, bueno, por ahí Giselle es más joven, pero por ahí lo que nosotros íbamos a la escuela, no trabajábamos el 24 de marzo del 36, no trabajábamos en noviembre la soberanía, con el tema de Rosas y el combate a la vuelta obligado, ¿no? Y el 12 de octubre fue el Día de la Raza, profe. El 12 de octubre es el Día de la Raza. Fíjate hoy cómo cambiamos. Esto es lo que yo apuntaba que te planteaba hace un rato. Fíjate cómo cambiamos las perspectivas. O sea, y se festejaba el Día de la Raza. Y sí, nos hacían hacer las carabelas, ¿te acordás? Dibujábamos las caravelitas. La Pinta, la Niña y la Santa María. Las tres, sí. Si no te sabés el nombre, estamos en el horno. Sí. Bueno, pero bueno, eso tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que dice esta autora, María Paula González, la propuesta oficial cambia, ¿no? Y ella no llega al 2009, porque el tema del Día de la Raza es el 2009, lo que vos estás planteando. Muy nuevito. El texto de ella llega hasta el 2006, que incorpora, por ejemplo, el 24 de marzo, incorpora el 21 de noviembre, Día de la Soberanía, ¿sí? Con el tema de la... Bueno, y fíjate, tampoco llega, por ejemplo, que ahora se conmemora fechas como la Batalla de Salto, ¿cierto? Se recuerda a Güemes, ¿viste? Y se han recordado por ahí en actos oficiales de cosas como los 200 años del éxodo jujeño, o los 200 años de la batalla de Tucumán. Hechos realmente que en la historia, si vos lo analizás, la historia argentina, son fascinantes. Realmente son fascinantes. La batalla de Tucumán, no sé si charlamos la clase pasada, con usted, con quién fue, es fascinante, ¿no? Es decir, es un hecho en la historia para estudiar realmente. O la batalla de Chacabuco, de San Martín, en Chile, es estudiado por otros países. Nos pasa como el 2001. El 2001, no sé si ustedes sabían, más o menos en el año 2005, 2006, vinieron historiadores y científicos a estudiar el caso de Argentina en el 2001. No hay países, o no había en la historia oficial países que fueran a romper los bancos para sacar los ahorros o salieran con las cacerolas
y que en una semana tuvimos 5 presidentes, por ejemplo. ¿No? Es decir, de otras partes del mundo lo vinieron a buscar, lo vinieron a investigar. Bueno, eso es la mirada a la propuesta oficial. Ella en realidad menciona estas 2 fechas en particular y una fecha de Buenos Aires, que a muchos de nosotros no nos interesa. Ustedes lo pueden leer igual, está el texto, si quieren leerlo, léanlo, que una fecha de septiembre, que se incorporó, porque Buenos Aires tiene esa cuestión también de crecer, ¿no? En su historia, tanto local como en una historia federal, ¿no? Recuerden que Buenos Aires tiene ese litigio, ¿no? Entre la capital federal y la provincia, es una convivencia permanente y un desafío permanente. Pero en el caso de nosotros, lo que sí nos toca de cerca fue la incorporación del 24 de marzo, el Día de la Soberanía, y si se vienen más a la historia, para acá van a ver que hay muchas fechas más. Lo que decías vos fue muy fuerte lo del 12 de octubre, porque, a ver, cuando el 12 de octubre, digamos, para que usted tenga una idea, históricamente, no sé si lo sabían, se comienza a festejar en Estados Unidos, a conmemorar en Estados Unidos. Es el primer país que ellos no le llaman Día de la Raza. En Estados Unidos, hasta el día de hoy, se mantiene. Norteamericanos no cambian las cosas, y si las cambian es por algo muy fuerte, ¿no? Es decir, tiene que haber algo muy fuerte en el medio. Ellos le llaman el Columbus Day, ¿sí? Es el Día de Colombo, ¿sí? Es decir, reconocen a la persona y no al hecho. Eso pasa mucho en la historia de Estados Unidos. Reconocer a las personas y no a los hechos. Por eso ellos nunca cambiaron de sus billetes a las personas que tienen, digamos. Es decir, en el dólar está George Washington y va a estar toda la vida George Washington. Está en el de 5 Abraham Lincoln y va a estar toda su vida Abraham Lincoln, ¿no? Es decir, tienen una construcción histórica muy fuerte. Ellos comienzan festejando ese famoso Columbus Day, o el Día de Colón, y después en Centroamérica, acá en Argentina también llega. En Argentina se aplica el Día de la Raza por el Día de la Raza Humana, por decir, por el Día de la Humanidad, en algún contexto de unión, ¿no? Y en otros países el Día de la Hispanidad, se conoce, ¿no? El encuentro entre España y América, marcando el Día de la Hispanidad. Pero es fuerte porque recién en el 2009 pasamos a hablar del Día de la Diversidad Cultural. Un caso realmente interesante, ¿no? En la historia, en el estudio de la historia, ¿sí? Así que, bueno, es en concreto el texto de González, de María Paula González, hace esto, hace una mirada sobre esta revisión de la historia reciente, los cambios que trae aparejado de nosotros, para nosotros, historia que hay que empezar a trabajar eso, ¿no? Y de otra mirada. Si hoy tuviéramos que dar el 12 de octubre, hoy hablamos de la diversidad cultural, ¿no? Es un día de diversidad cultural. Yo mucho no comulgo, porque para mí la diversidad cultural es una cuestión de la inmigración. Y ya tenemos el Día del Inmigrante, que debería recordarse, ¿no? Que es el 4 de septiembre. Es decir, no me termina de llamar mucho la atención, a mí en particular, ¿sí? Pero bueno, para la propuesta oficial es el Día de la Diversidad Cultural, lo tenemos que trabajar como el Día de la Diversidad Cultural. Para mí me gustaría más, hay un país, Perú, que lo llaman el Día del Encuentro con los pueblos ancestrales, lo han cambiado también ellos, el Día de la Raza, y lo cambiaron. Me gusta esa idea de decir eso, ¿no? El Día de los pueblos ancestrales, o la propuesta que han llevado adelante comunidades indígenas del norte, específicamente la zona de Salta y Jujuy, que manifestaron el día, en realidad, recordar y conmemorar el 11 de octubre como el último día de la libertad o de los pueblos libres americanos, ¿no? Es decir, porque después, el 12 de octubre, comienza todo este proceso de colonización, ¿no? y de explotación de los pueblos indígenas. Así que la verdad que ambas propuestas están interesantes. Y por último, esto igual después lo vamos a charlar, quédense tranquilos que el próximo sábado le hacemos un encuentro. Y el último es el texto que más cortito, el texto de Federico Lorenz. El texto de Federico Lorenz, que es cortito, habla sobre
la memoria colectiva, ¿no? La enseñanza de la historia de memoria colectiva, y ahí se mete en estas cuestiones que nosotros tenemos que trabajar desde esta mirada que vemos como nación, ¿no? Es decir, hay hechos que son realmente como una situación particular, ya sea a nivel local, a nivel provincial o a nivel nacional, ¿no? Es decir, esa memoria que nos intenta recuperar, que por ejemplo a veces no pasa en las escuelas, que es recordar la fecha de la fundación de las ciudades, que no es tan reciente, ¿no?, en la historia. O, por ejemplo, hechos que tienen que ver con actividades también locales. Es decir, no sé, acá en Roca, recordar, por ejemplo, no solo la fundación de la ciudad de Roca, sino también podrían ser hechos como el rocazo, que recién hablábamos, ¿no? Un hecho particular de la ciudad, o se podría trabajar también a nivel nacional, como por ahí lo mencionaba también, pero muy por arriba, González, La Noche de los Lápices, que trabaja y que tiene que ver con la intervención en los centros estudiantes, ¿vieron? Es decir, hechos particulares de la historia reciente que afectan más a lo colectivo, ¿no? Supongamos que ustedes tienen una escuela, ¿no es cierto?, que cumple 50 años, o el aniversario de la creación de la escuela, también sería un hecho para trabajar desde lo colectivo, porque es de ustedes. Es decir, yo soy parte de este colegio, soy un educador del colegio, entonces está bueno reconstruir la memoria de quién fue su primer director, de cómo se fundó la escuela, ¿no? Hay historias que son fascinantes. Sí, acá la escuela nació en un... Perdón, Sí. Te quería hacer la mención de que acá en Madrid, bueno, en Madrid, en toda la zona de lo que es Madrid, Trelew, Rawson, se hace mucha mención a la gesta galesa, ¿viste? Que nosotros en realidad somos ciudades fundadas, ¿viste? O sea, y es cierto, todos los años se hace una importante mención en cuanto a los aniversarios de las ciudades. Por ejemplo, el 28 de julio, que fue la llegada de los galeses y toda la historia, el relato, cómo te lo cuentan, que la verdad es sumamente interesante. Por eso ya te lo vienes inculcando desde la escuela. Yo hice toda la primaria acá, ¿viste? Y es el tema de que ya te imaginabas que habían estado los galeses que desembarcaron en la costa, porque vos estás viviendo en la costa donde ellos desembarcaron, ¿viste? Y en las cuevas que del Indio, que claro. llamaste. Así que esa historia está bastante presente, al menos acá y en Trelew y en las ciudades que... Claro, eso te quería decir, por ejemplo, Gaiman, ¿no? Gaiman es una ciudad fundada por galeses, ¿verdad? Claro, Gaiman, Puerto Madryn y Trelew, porque en realidad los galeses básicamente lo que buscaban era algo parecido a Gales, que lo más parecido que encontraron fue Gaiman, que en realidad es el valle inferior del río Chubut. Imagínate que cuando cayeron en Madrid se encontraron con un desierto que no sabe, pobres, ¿no? Porque la verdad, o sea, la historia da que se perdieron y vinieron a parar acá. Menos mal que no cayeron en Comodoro Rivadavia, porque imagínate lo que hubiese sido. Comodoro ya tiene su historia por el petróleo, que es diferente. Pero en cuanto a esa, no, porque como hice todo lo que es primaria y demás acá, siempre se hace mucha mención a la gesta galesa, ¿sí? Al 28 de julio, al desembarco. De lo que sí no se habla tanto es del encuentro de las dos culturas, por así decirlo. O sea, como que no hay tanto relato escrito de eso. Sí, de los galeses dejaron hasta las casas de té. Porque vos vas a Gaiman y tienes hasta las casas de té. Y las iglesias también. Claro. Bueno, está todo armado en cuanto, pero ahora vos te preguntás, es la historia que ellos cuentan también, ojo. A ver. Bueno, pero es un hecho a reconstruir, ¿verdad? Acá, por ejemplo, nosotros tenemos una deuda pendiente con los colonos en Roca, porque en realidad las primeras colonias fueron todas agrícolas, ¿no? La colonia rusa, la colonia de los judíos, la colonia española, la colonia italiana, ¿no? Es decir, toda gente que, bueno, Fenelli, el cura que, digamos, que trajo, impulsó la cuestión agrícola en lo que estamos hablando de Roca, ¿no? Es decir, el Alto Valle, que hoy no encontrás mucho de lo agrícola, pero que así fue como nació toda esta comuna. Bueno, eso tiene que ver con la historia colectiva, ¿sí? No sé si lo entienden, si lo pueden comprender. El autor dice, esto es lo que vos tenés que rescatar y que es memoria reciente. Está bien, a lo mejor Trelew tiene 140 años,
como el caso de Roca tiene 170, pero es una historia reciente, no estamos hablando de hace 1000 años, ¿no? O hay hechos particulares, yo me acuerdo, no sé si está Marina o le cayó la conexión otra vez, pero el Madrid tiene un hecho particular, por ejemplo, con los soldados cuando vuelven de la guerra, ¿no? Que sale en un diario, el día que se queda sin pan, Madrid, creo que es algo así, que toda la gente salió a darle el pan a los soldados que los transportaban desde ahí, en tren hacia Buenos Aires, ¿no? Bueno, hay un montón de historias. Para los que son del norte, para los que son del sur, es decir, todos podemos armar y a eso hace efecto el autor Lorenz cuando habla, ¿sí? No les quito más tiempo porque por ahí sé que a las 6 tienen otra clase, creo, de Historia Argentina, así que no los quiero, así se van, se toman un mate y se preparan, ¿sí? Esto está grabado, quédense tranquilas, yo después lo subo más tarde o mañana ya lo subo a la página, como siempre, y al canal de YouTube mío. Si por ahí les es mejor verlo por YouTube, lo ven en mi canal, y si no, lo ven en la plataforma de Elisa. La plataforma de Elisa a veces tiene medio problemas, anda media rara, anda. A veces se cuelga, a veces no. Pero bueno, yo igual los videos los subo al canal de YouTube, como siempre les digo, y tómense estos días. Yo la semana que viene voy a subir algunas actividades de lo que es el tercer encuentro, y nos vemos el sábado que viene, ¿sí? Y tómenlo con calma, tranquila, no se vuelvan locas, es decir, tienen alguna duda, alguna pregunta, escriben, ¿sí? Y lo vamos resolviendo, ¿ok? ¿Les parece bien? No sé, ¿ahora quieren preguntar algo o ya? ¿No? Perfecto. Las libero, así se pueden ir prepararse para la clase que sigue, ¿ok? Nos vemos próximo Listo, sábado. chao, profe, chao. Adiós, chao, chao. Ahí justamente